Hola, muy buenas noches para todos o muy buenos días, buenas tardes, dependiendo si me estás viendo desde alguna parte del mundo o estás viendo este video ya en diferido. Pero si estás aquí en vivo a través de nuestra transmisión en nuestra página web o a través de nuestra aplicación, quiero darte la bienvenida y quiero darte las gracias por estar aquí conectado. Para nosotros es muy importante que hagas dos cosas. La primera, y es que por favor compartas esta transmisión en vivo. Sobre todo, esta serie es una serie muy especial. Es una serie muy especial porque cuando termine este mensaje te vas a dar cuenta que de verdad es un tema que necesitamos, sobre todo los jóvenes. Así que este es el momento ideal para que compartas este link en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp, en Telegram, en donde sepas que va a llegar a alguien, a ese amigo que tanto quieres. Y mientras lo haces también te pido por favor que nos digas con cuántas personas estás viendo esta transmisión en vivo desde tu dispositivo. Es muy importante para nosotros saber a cuánta gente le estamos llegando. Hemos titulado esta serie Fundamentos, entendiendo lo que creemos y por qué lo creemos. Y ustedes dirán, bueno, pastor, ¿y por qué esta serie? Resulta que con el equipo de jóvenes y algunos líderes de la iglesia hemos estado yendo a colegios, a fundaciones, a centros de rehabilitación, a equipos deportivos de toda clase de deportes. Y mientras estamos dando nuestras charlas, unas charlas muy didácticas con ellos, muchas veces surgen preguntas como ¿el mundo inició con el Big Bang? O si es verdad o no es verdad que venimos del mono, o si Dios es bueno, ¿por qué permite que pasen cosas malas? Y otra que nos está surgiendo mucho últimamente es, yo no necesito a Dios para ser una buena persona. Y investigando sobre este tema y sobre las dudas que tienen los jóvenes hoy en día, encontré una encuesta que se hizo. Y esta encuesta arrojó las siguientes estadísticas. El 59% de los jóvenes, ojo, el 59% de los jóvenes que son cristianos y están conectados a una vida cristiana, se desconectan de las cosas del Señor, ya sea permanentemente o por un largo periodo. En los últimos días o en los últimos años de su secundaria y en el inicio de la universidad. La encuesta concluyó que la mayoría de gente pierde su fe durante los últimos años porque no tienen respuestas claras acerca de su fe y muchas veces se sienten avergonzados cuando otros que les hacen preguntas acerca de su fe se dan cuenta que ellos no tienen ninguna respuesta y muchas veces les hacen bullying, muchas veces los molestan y algunas veces hasta los terminan agrediendo físicamente porque los creen unas personas ignorantes. Al sentirse así, estas personas terminan abandonando su fe. También descubrió esta encuesta que en los últimos años de la universidad, es decir, los 20 y 30añeros, es decir, las personas que están entre 20 y 30 años, son analfabetos bíblicamente. Cosas elementales de la palabra de Dios, cosas básicas de la palabra de Dios, como quién escribió el libro de Proverbios o dónde está el libro de Génesis en la Biblia, cosas que uno dice, venga, por amor a Dios. Estas personas de 20 y 30 años no tienen ni la menor idea y se dicen ser creyentes. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esta encuesta? Bueno, es una realidad. Y si tú estás en la universidad y si quizás es la primera vez que te conectas en esta transmisión en vivo o estás viendo este video en diferido, vas a saber algo. Y es que en las universidades hoy en día hay una cosmovisión totalmente atea. Y creer en Dios se ve como alguien ignorante, alguien pasado de moda. Tener fe en un diseñador, en un creador del universo, se debilita al mismo tiempo que la ciencia avanza a pasos agigantados. Y cada vez identificarse como una persona de fe dentro de un salón de clases, ya sea en un colegio o en una universidad, se ve como algo totalmente obsoleto. En la vida, nosotros tenemos que darle respuesta a 3 preguntas básicas. Y quizás no nos damos cuenta porque no es que mantengamos pensando en esto,
Pero las respuestas a estas tres preguntas hacen parte del desarrollo integral de cualquier ser humano. Y cuando tenemos la respuesta clara y concisa, entonces a partir de allí empezamos a construir una vida. La primera pregunta es, ¿de dónde vengo? Y no estoy hablando de una ciudad, ni estoy hablando de algo étnico, estoy hablando de un principio. Esto tiene que hablar con quién soy, esto tiene que ver con quién soy yo. Los ateos creen que venimos de las estrellas, que somos polvo de estrellas. Yo creo que vengo de Dios. Creo que fui planeado y pensado en la mente de Dios, con todo en mis particularidades. Esto incluye mis errores. El Señor sabía que eso venía en el paquete y aún así decidió crearme. Y lo mismo pasa contigo. Cuando esa pregunta se te hace a ti, tú tienes que saber que tú vienes de Dios, que Dios te creó con un propósito, que tú fuiste planeado y aún independientemente de los padres que hayas tenido, del origen de tu hogar, de los problemas que se hayan desenvuelto en tu familia, tú vienes con un plan. Y el Señor te trajo a este mundo porque eres la respuesta a una necesidad. Así que sabemos muy bien de dónde venimos, es decir, ¿quién soy? La segunda pregunta que todos tenemos que responder para darle base a nuestra vida y a partir de allí empezar a construir es ¿para qué estoy aquí en la tierra? Y respondiendo a la anterior pregunta ya venía hablando de esto, pero tengo un propósito, tengo una razón para estar aquí. No fui sencillamente concebido por un error. Quizás tus padres así te lo manifestaron en alguna ocasión, pero aún Dios usó ese error para traerte a ti porque eres la respuesta a una necesidad apremiante. Y todavía estás vivo porque todavía o estás dando respuesta a eso que se necesita o aún no lo has descubierto. Pero tú estás aquí en la tierra por una razón. Y cuando podemos responder esta pregunta, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Entonces podemos cimentar nuestra vida, darle sentido a nuestra moral y a partir de allí empezar a construir. Y la tercera pregunta, que no es la menos importante y quizás es donde la gran mayoría de ateos y de los nuevos ateos se están equivocando y es ¿para dónde voy? Esta tercera pregunta tiene una respuesta y es una respuesta eterna, es decir, yo creo y sé muy bien para dónde voy cuando parta de esta tierra. La palabra da evidencia de para dónde vamos aquellos que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Estas tres preguntas son elementales y son preguntas que tú tienes que hacerle a cualquier persona que diga estar muy cimentado en su creencia, independientemente de la creencia que sea. Cuando estamos en los colegios nos encontramos a personas de todo tipo de creencias, creencias cristianas, creencias agnósticas, nos encontramos con satanistas, nos encontramos con ateos, pero a cualquiera de ellos tenemos que hacerle estas tres preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Y a dónde voy? Tienes que hacerle esas tres preguntas para saber si esa persona realmente tiene algo cimentado y está construyendo o está sencillamente haciendo un castillo de naipes con ideas ilusas. El ateo responde, yo soy un puñado de genes. El ateo responde, soy polvo de estrellas. Pero esta respuesta que dan los nuevos ateos sobre todo y los ateos ya formados, no tiene ninguna esperanza para el futuro. Cuando se le hace la tercera pregunta, ¿para dónde voy? A una persona que cree que es un puñado de genes, sencillamente denota que no tiene ninguna esperanza, que la moral que hay en su corazón sencillamente no tiene ninguna línea con la cual compararse y hacer cualquier cosa a partir de esa moral, pues no influye ni va a influenciar nada hacia el futuro. Por eso la desesperanza, el suicidio, el fracaso, la depresión,
polulan en esta generación, porque no hay un asidero eterno para sus ideas y sus pensamientos. ¿Qué asidero eterno tiene un polvo de estrellas? ¿O qué asidero tiene para portarse bien alguien que cree que es sencillamente un puñado de genes? No tiene ninguno. Ahora bien, no tiene ningún sentido tener una vida moral si sencillamente tienes una base fundamentada en esa idea que no tiene ninguna esperanza. Por eso la desesperanza es la regla hoy en día dentro de la juventud de esta generación. Ahora bien, ellos piensan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Porque al fin y al cabo de este mundo solamente venimos a divertirnos y estamos aquí por una casualidad y por una casualidad nos iremos y volveremos a ser polvo y al polvo sencillamente vamos a volver. Y no tiene ningún sentido tener una ley moral y tratar de portarnos de una forma, tener una línea recta con la cual comparar nuestra vida para tratar de parecernos a esa línea y tratar de hacer las cosas bien a la manera de Dios. Para el ateo eso no tiene ningún sentido. Ahora bien, ¿existe un creador del universo en el cual podamos confiar y poner nuestra esperanza? Este es el primer tema de la serie Fundamentos. Y para colocar el primer fundamento tenemos que preguntarnos, ¿existe Dios? ¿Existe un creador universal, moral, atemporal, sabio, eterno, que haya creado todas las cosas con un propósito, incluyéndote a ti y a mí? Hay ideas que tienen un asidero lógico para que nosotros podamos creer en que hay un Dios. Bueno, hay evidencia de la existencia de Dios. Y quiero darte estas evidencias para que tú a partir de eso medites en ellas. Si ya las conocías, pues profundiza más en ellas. Si no las conocías, ya puedes dar respuesta a aquellos que se encuentran en tu salón de clases, en tu trabajo, compañeros, amigos de colegio, amigos de universidad. La primera evidencia, y me encantaría que lo anotaras, es el principio de causalidad. El principio de causalidad es inviolable. De hecho, no tiene absolutamente ninguna partícula que lo pueda diferir, que pueda hacerlo. El principio de causalidad solamente podría ser violado por una partícula llamada taquión, pero es una partícula hipotética que no existe. Pero el principio de causalidad habla acerca de que toda causa tiene un efecto. Si yo empujo esta mesa va a caer. Si yo hago algo, eso va a tener un efecto, tanto en el mundo físico como en el mundo material, como en el mundo biológico, como en el mundo, en las galaxias, en todo. Si algo se estrella, algo pasa. Todo tiene una causa y un efecto. Y el solo hecho de alzar nuestra mirada hoy en día y mirar todo lo que tenemos a nuestro alrededor nos hace ver que ya hay un efecto. Es decir, que hubo un causante. El principio de la causalidad o el principio de causalidad, como les dije, es un principio inviolable. Y el solo hecho de que ya estemos viendo algo, que estemos viendo un efecto, es porque hubo una causa. Así que anótalo muy bien y piénsalo con lógica y piénsalo sin colocar nuestra fe por delante. Si estamos aquí es porque algo lo causó. De hecho, cuando estoy en los salones de clase de los colegios, tiendo a hacerles una pregunta y es que, ¿qué puede crear la nada? La nada no puede crear nada. De hecho, les hago una pregunta. Si yo voy a un banco y abro una cuenta de ahorros, pero no meto nada en la cuenta de ahorros de dinero y al otro día voy a preguntar cuánto he ganado de intereses, porque en lo que no metí nada, ¿cuánto he ganado de intereses? Y ellos dicen, no, pues nada. Yo le dije, no, pero yo voy al mes
Al mes voy y pregunto cuánto he ganado de intereses en esa cuenta de ahorros a donde no metí nada de dinero. Ellos dicen, no, pastor, o sea, nada. No, pero ¿y si yo voy al año? Ya ha pasado más tiempo. Y si yo voy al año y pregunto cuánto dinero o cuánto interés ha ganado esa cuenta de ahorros, ¿qué me van a decir ellos? No, pastor, es que es ilógico. La nada no crea nada, efectivamente. Desde el punto de vista ateo, a significa no. Teo, Dios. Ateo, no Dios. No existe Dios. Ellos creen que la nada puede crear todo. Amigos, si tú de pronto eres ateo y me estás viendo, quiero decirte que tú tienes más fe que yo, a pesar de que tú te burlas de mi fe. La segunda es el argumento moral. Y si usted tiene con qué copiarlo, por favor, cópielo. Los seres humanos funcionan moralmente y le dan sentido a su vida, tienen una tranquilidad, porque todos estamos basados con un sentido moral. La base del bienestar y la prosperidad de todas las sociedades está fundamentada en el argumento moral. De hecho, todos los gobiernos del mundo entero, y piénselo un momento, todos los gobiernos del mundo entero toman prestado del Dios judeocristiano, es decir, de nuestro Dios, las 10 leyes de los 10 mandamientos para armar la base de sus sociedades. Es decir, no robar, no matar, no mentir, no jurar en falso. Si usted analiza las constituciones políticas de cualquier gobierno en este mundo, se va a dar cuenta que toman prestado, roban del Dios judeocristiano estas 10 leyes, los 10 mandamientos, el decálogo. Ahora bien, varias personas me han dicho, es que yo no necesito a Dios para ser bueno, pero la misma palabra da evidencia de que Dios escribió su ley en nuestros corazones. De hecho, si usted lo quiere buscar, está en Romanos 2, 14 y 15, donde Dios dice puntualmente a través del apóstol Pablo en su carta a los romanos que Él escribió su ley en nuestros corazones y que no es necesario que alguien haya conocido a Jesús o que haya visto la palabra, sino que ellos son ley para sí mismos, pues Dios había colocado su ley en sus corazones. No se necesita creer en Jesús para saber que robar es malo, que matar un bebé en el vientre de su madre es malo. No se necesita nada porque esa ley está escrita en nuestro corazón. Y la evidencia más impresionante para mí, de las que cuando yo la empecé a investigar y a profundizar, y de hecho le invito por favor a que profundice, a que investigue en esto que yo le estoy diciendo. No trague entero. Por favor, investigue y sobre todo, si quiere investigar así como yo lo hice, investigue acerca de esta evidencia llamada el ajuste fino. Para mí, la más impresionante. Es notable que el hecho de que las leyes físicas, biológicas y todo lo que podemos ver está finamente ajustado, de tal manera que si variamos mínimamente alguna de las cosas que ya están puestas en la tierra, de las leyes que ya rigen la tierra, no habría vida en este planeta. La probabilidad de que estos ajustes estén alineados de la forma en la que están alineados es una cosa de locos. Más o menos les voy a hacer unos cálculos para que ustedes tengan una remota idea. Es como colocar un número 1, la probabilidad de que las cosas estén alineadas como están alineadas. La probabilidad es de 1 y ceros como cuantas células hay en nuestro cuerpo. Esa es la probabilidad de que todo esté ajustado como está ajustado. Otro ejemplo, un 1 y la cantidad de ceros como segundos hay desde que se iniciaron los tiempos. Es absolutamente imposible. De hecho, por eso se llama el ajuste fino, porque es como un mundo colgando de una navaja que prende de un cabello humano. Es absolutamente increíble y cuando usted investigue acerca del ajuste fino se va a dar cuenta. Pero
Como yo tengo que hablar a todas las personas que me están viendo, desde niños hasta maduros, entonces le voy a dar algunos datos. La inclinación de la Tierra. Todos sabemos que la Tierra gira de dos formas, rotación y traslación. La velocidad a la que gira alrededor del Sol es una velocidad como 100.000 kilómetros por hora. Pero si estuviera 1 kilómetro por hora menos, no existiría vida. Si estuviera 1 kilómetro más, no existiría vida. La inclinación de la Tierra, esos grados que está inclinada la Tierra, dan exactamente para que haya vida. 1 grado más así, no hay vida. 1 grado menos, no hay vida. La velocidad con que la Tierra gira en su propio eje es exactamente el tiempo que necesita para que el Sol, la estrella principal dentro de nuestro sistema solar, le dé vida y permita que las plantas puedan hacer su fotosíntesis, pero las deja descansar en la noche para que ese sol no las queme y al otro día puedan volver a hacer su fotosíntesis. Fotosíntesis que genera más plantas, plantas que generan oxígeno, oxígeno que permite vida en nuestros cuerpos. Pero no solo eso, la cantidad de carbono que hay en el ambiente, la cantidad de helio, todos los materiales de la tabla periódica también están en cantidades exactas en donde si existiera un poco más o un poco menos dentro de nuestra atmósfera no se permitiría la vida. Investiguen por favor esto del ajuste fino y ustedes van a quedar anonadados por la cantidad de información. Y la conclusión a la que llegan los sabios que se han dado cuenta de todo esto y que han observado la Tierra es que alguien, una mente maestra, una mente divina, solamente así se pudo haber ajustado la Tierra de esta forma. Pero no solamente es en lo macro, en el universo, sino también en lo micro, en nuestros cuerpos. Francis Collins, un hombre que era un ateo, un hombre de ciencia, director del proyecto Genoma Humano, que ha estado dirigiendo este proyecto durante los últimos, creo que son 5 o 6 presidentes de la nación de los Estados Unidos. Ganó el premio Templeton por haber descubierto las cadenas del ADN y estas cadenas él las ha titulado como el lenguaje de Dios o el libro de instrucciones para la vida. De hecho, escribió un libro, este exateo llamado Francis Collins, llamado El lenguaje de Dios. Y si usted lo googlea ahora que termina el mensaje, se va a dar cuenta que es un excelente libro que habla acerca de cómo Dios puso precisamente el código que se necesita para crear a alguien como tú. No hay otro como tú. Es un código tan preciso, tan puntual, que nunca más ha habido ni nunca más habrá alguien exactamente igual a ti. Collins dijo, creo que el universo fue creado por Dios con la intención de dar vida con la intención de dar lugar a vida inteligente, dado que el ADN se encuentra la información molecular de todas las cosas vivas, el libro de instrucciones para la vida. Se puede entender ese como el logos. De pronto usted no lo entiende en este momento, pero la palabra, cuando Dios dice en el libro de Génesis, y Dios creó, esa palabra era una palabra viva. Y es ese, en el original, en la etimología, es el logos, la palabra viva de Dios. Y dice Collins que este libro de instrucciones es el logos que Dios ha usado para dar vida a todos los seres. El ajuste fino es uno de los hechos científicos más importantes con el que cuenta la teología natural contemporánea, ya que si bien no constituye en una demostración férrea de que Dios existe, nos sugiere que el universo ha sido deliberadamente y precisamente diseñado. Nadie ha visto a Dios, pero ha dejado evidencia clara para que todo el que quiera creer, crea. La palabra de hecho dice en el libro de los Salmos, capítulo 19, versículo 1, los cielos proclaman la gloria de Dios
y el firmamento revela la obra de sus manos. El libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20 dice, por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa. ¿Quién es esa gente? ¿Quién es esa gente de la que está hablando aquí el apóstol Pablo? Bueno, esa gente, dice el libro de Salmos también, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esa gente son los necios que dicen en su corazón, a pesar de salir a la calle y ver todo lo que Dios ha creado y aún así no creer en que hay un creador. Es ilógico creer que la nada creó todo lo que vemos a nuestro alrededor. Pero ¿qué dice la palabra acerca de nosotros con esta información que ya tenemos? La palabra de Dios dice lo siguiente en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, y voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice de la siguiente manera, más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Estén siempre preparados para responder a todo aquel que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Por eso al inicio les dije, anoten, copien y si es necesario, vuelvan a ver este mensaje. Anoten las evidencias que tenemos para que usted pueda estar siempre listo para dar razón de la esperanza que hay en nuestro corazón. Siempre debemos estar listos para preparar defensa de la esperanza que tenemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, con Dios como creador del universo, de mi vida y de la tuya. Que tú y yo tenemos propósito, fuimos creados para algo y sabemos perfectamente a dónde estaremos cuando partamos de esta tierra. Por eso tenemos una moralidad que Dios escribió en nuestro corazón y que se ve reflejada en su palabra y que nosotros obedecemos y nos esforzamos todos los días para conectarnos con ese Creador, para que nos diga qué quieres que hagamos, para que nos diga qué hacer y cómo hacerlo y cumplir el propósito por el cual seguimos vivos y por el cual vivimos y creemos en Él. Tenemos que estar siempre listos para dar respuesta de la esperanza que hay en nuestro corazón, porque afuera hay un mundo que está lleno de esa esperanza. Y al ver la esperanza que hay en nuestro corazón, ellos también van a creer que Jesucristo es real, que Dios es real y que Él tiene un propósito contigo y conmigo. Y por eso es que nosotros seguimos y honramos a Jesucristo como nuestro Señor. Siempre teniendo una respuesta de la esperanza que hay en nosotros. Es una esperanza eterna y que nosotros sabemos que ya nunca más será derrumbada. Siempre van a existir personas que se burlan de la fe cristiana. Siempre van a haber personas que van a pedir de nosotros razones coherentes de lo que hay en nuestro corazón. Pero nosotros siempre tenemos que darles a ellos razones, estas y otras que hay, para sencillamente tratar de que con calma y respeto hablarles a ellos de Jesucristo, de lo que Él ha hecho y de cómo puede cambiar la vida de ellos, así como ha cambiado la tuya y la mía. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos? Lo que quiero que aprendamos es lo siguiente. El mundo siempre se burlará de los creyentes, pero en tu caso, esta burla debe ser por la predicación de las verdades del Evangelio y no fruto de tu propia insensatez. Lo voy a volver a repetir. El mundo siempre se burlará de los creyentes, pero en tu caso, esa burla debe ser por la predicación del Evangelio y no fruto de tu propia insensatez. Vivimos en una cultura que no solo rechaza la verdad que hay en la palabra de Dios, la verdad que hay en el Evangelio, sino que también la percibe como ridícula. ¿Ridículo?
Ridículo es sacar la Biblia de los colegios, pero hacerla vital en las cárceles, en las unidades de cuidados intensivos y cuidados paliativos. Eso sí es ridículo, porque cuando hay personas que ya están a punto de partir de este mundo, quieren saber qué hay más allá. Y esa esperanza que solamente se encuentra en Jesucristo, revelada a través de la palabra, ahí sí la Biblia es importante. Pero en los colegios no. Eso sí es ridículo. Negar la existencia de Dios no hará que se vaya. Simplemente demuestra que no hay ninguna prueba que los convenza. Es como quitar las pilas de tu detector de humo para no escuchar la alarma. Pero al fin y al cabo el incendio va a pasar. El día malo va a llegar y vas a necesitar aferrarte a alguna esperanza. El ateo ama más su pecado, ama la oscuridad y huye de la luz, pues la luz pone en evidencia las tinieblas que hay en su corazón. Por ende, ama el pecado, no quiere abandonar a su pecado, se aferra a eso y lo hace con orgullo, con soberbia, desconociendo que nosotros sabemos que va a llegar un día en el que el Señor nos va a juzgar a justos y pecadores, todos por igual. Y solo aquellos que hayamos puesto nuestra esperanza en Cristo Jesús vamos a tener un parte de tranquilidad en nuestro corazón y es un parte de tranquilidad eterno. Dios ha provisto evidencia suficiente para que cualquiera que esté dispuesto a creer, crea. Pero también ha dejado cierta ambigüedad en el aire para no obligar a nadie. La puerta es estrecha, pero nuestro Señor es un caballero y a nadie va a obligar a que crea en Él. Tu tarea y mi tarea es la siguiente. Prepárate para presentar defensa de la esperanza eterna que tienes en Cristo Jesús. Esta es la tarea. Prepárate para presentar defensa de la esperanza eterna que tienes en Cristo Jesús. ¿Qué tal si hacemos una oración? Padre, hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Dios amado, que si hay dudas en nuestro corazón acerca de tu existencia, por favor, aquellos que quieren creer, Señor, ayúdalos, Señor bendito. En nosotros, Dios, ayúdanos a prepararnos para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Úsanos como instrumentos útiles, Señor, para llevar a otros a tu amor. Y por favor, Espíritu Santo, coloca en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad para estudiar, para prepararnos, para tener argumentos espirituales, lógicos, pero sobre todo de comportamiento. Que nuestro testimonio sea la mayor evidencia, Dios, de tu existencia. Te lo pedimos en el maravilloso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.